recordemos, no es una Diría el pastor, amén, amén. no es una Muy bien, Lupita. calificación, lo que importa es haber entendido un poco la palabra. Sé que es un proceso, todos lo hemos pasado, mi esposo, yo, cada uno, el pastor, de crecimiento, ¿sí? Entonces no queremos que se nos estresen, relájense, busquen a Dios. Si no se sienten con la capacidad de presentarlo porque piensan que está muy complicado, acérquense con nosotros, los que son vía Zoom, lo platicamos, ¿verdad? Y les damos el tiempo porque pueden decir, se nos acumula una semana, otra semana y siento que no tengo mucho espacio para estudiar. Queremos que tengan paz, ¿sí? Queremos que amen la palabra, no que la palabra los estrese, ¿sí? Queremos que la abracen y que dejen que el Señor moldee sus vidas, así como la ha moldeado para nosotros, tener un efecto grande en sus vidas, ¿sí? No. Ok, vamos a orar para iniciar hoy la clase de Nehemías y rumbo al reinado de la reina Esther. ¿Sí? Terminamos, ok. Padre Santo, gracias por tu amor, por tu bendición, por tu abrazo. Hoy te pedimos que nos sigas guiando, dirigiendo en estas dos clases, que tú tomes el control, Espíritu Santo, y nos hables, que entendamos, Padre, de la labor ardua y constante de Nehemías, Padre, en su tiempo, que nos sirva a nosotros también en el tiempo actual para aplicarlo, para vivirlo, para tu servicio aquí en nuestra iglesia, nuestra casa, nuestra comunidad. Es un ejemplo de liderazgo, Nehemías, para mí en lo personal y para la mayoría. Gracias, Padre. Enséñanos hoy también a ser valientes y decididos y a creer en tu confianza y en tu gracia cada día más, aferrarnos a esa fe, así como la reina Esther, a aferrarnos, Señor. Como dijo ella, si perezco, que perezca, creer que tú eres el único que toma el control de nuestra vida, nuestra salud, de nuestras situaciones, nuestro matrimonio, nuestros hijos. En ti confiamos, en ti esperamos. Háblanos, precioso Espíritu Santo, en esta clase. Amén y amén. Continuamos, Amén. maestra. Dios les bendiga. Amén. Pues bueno, para dar un pequeño review, un pequeño repaso del libro de Esdras rápidamente. Recordemos que Esdras fue ayudado por estos reyes, por este rey que Dios tocó su corazón y lo movió para que hiciera lo correcto. Y eso lo vimos en Esdras 1, que dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Estuvimos viendo en los libros de Reyes, en los libros de Crónicas, todo lo que le aconteció al pueblo de Israel, que fue dividido a causa de la idolatría, que fue dispersado, que fueron estas conquistas y fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿sí? Pero a pesar de ser llevados ahí, Dios tuvo cuidado. Fue necesario quitarles su seguridad, quitarles eso que ellos llamaban, tenemos el templo de Jehová. Ellos se decían que estaban bien cuando ellos hacían todo lo que a Dios no le agradaba. Pero ellos decían, pues nosotros vamos, ofrecemos sacrificio y podemos seguir y hacer lo que nosotros queramos. ¿Se le hace conocido esto? ¿Verdad? Y eso no le agrada a Dios. Dios desea que nuestro corazón esté rendido a Él. ¿Sí? Entonces vemos que a través de esa idolatría, pues ellos cultivaron, o más bien dicho, cosecharon lo que ellos sembraron, ¿sí? Sembraron mal, pero aún cuando ellos estaban sonando y esto y lo otro, no veían que era su propia idolatría y que aún en esto que estaba sucediendo, Dios tenía un plan perfecto para ellos, ¿sí? Entonces vemos que Dios tenía ese plan, que era necesario arrancarlos de ahí de su seguridad, llevarlos a un lugar donde no sabían ni qué, ¿verdad? Pero aún ahí el amor, el corazón de Dios los iba siguiendo. Tal cual es que los persas tuvieron misericordia de ellos y el Señor movió todo su ser de este rey Ciro
¿Para qué? Para que hiciera pregonar de palabra y de hecho que todos los que fueran judíos regresaran a su ciudad para que fueran y edificaran. ¡Wow! ¿Verdad? Eso es nuestro Dios, ese es el corazón de amor para nuestro Dios. Cuando los israelitas decían, ya todo está perdido, ya hemos perdido el templo, hemos perdido nuestra identidad, pues ya la habían perdido, aunque vivían en ese lugar, hacían todo lo contrario que Dios les decía que hicieran, ¿sí? Pero vemos que Dios tenía cuidado de ellos y también levantó a este líder Zorobabel para que con el edicto del rey, él guiara el primer grupo de exiliados, ¿sí? Estos exiliados que iban a volver y vemos cómo Dios movió, por eso sabemos que Dios tiene un poder grande que puede hacer cambiar el corazón de los reyes paganos, aquellos que no le buscan, entonces también tiene el poder para cambiarnos a nosotros, ¿verdad que sí? Sí, pero ¿sabe una cosa? Dios quiere llegar a nuestro corazón con la palabra. Dios quiere llegar a nuestro corazón con el sacrificio de su Hijo. Dios quiere llegar a nuestro corazón. Bueno, llegaron ellos y llegaron a restaurar el altar porque ya tenía mucho tiempo, 70 años de cautividad, ¿sí? Estando allá. Entonces, ellos anhelaban llegar al altar, vieron el templo destruido, empezaron a restaurar el altar y empiezan a sacrificar. Pero vemos que cuando uno decide hacer algo o tomar en cuenta las palabras y cambiar situaciones, cambiar modales o pensamientos o sentimientos, siempre viene el enemigo y vemos que se levanta oposición entre el pueblo y vemos que son estos nietos de los mismos judíos que habían quedado. Recordemos que solamente dejaron los pobres, pues eran estos que se levantaron a ser oprobio de ellos. Y vemos que después llega Esdras con el segundo grupo de exiliados y vemos que Esdras viene decidido, era un escriba, ¿sí? Que enseñaba la palabra, dice, lo estábamos estudiando, que decía que él estudiaba la palabra, la obedecía y la enseñaba, ¿eh? Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Así debemos de ser, estudiarla, obedecerla y enseñarla a alguien más, ¿sí? Pero recordemos, es obedecerla y luego enseñarla, porque a veces somos muy dados a enseñar cuando no obedecemos la palabra. Y primero es obedecerla y después enseñarla. ¿Ven? Y vemos que Esdras les enseñó a ser santos y vio que estaban, los hombres estaban mezclados con los cananeos y vemos que ellos tenían mujeres que habían tenido hijos y pues esto no le agradó a Esdras, ¿verdad? Porque él tenía el corazón de parte de Dios y vemos que él hace una oración llorando de gran tristeza y se levantan los hombres de la ciudad y dicen, pues vamos a hacer un decreto en el cual despacharemos a todas las mujeres y las dejaremos ir con todo y los hijos, pero esto no era de parte de Dios, porque a Dios no le gusta el divorcio. Ellos habían hecho cosas que no debían y ellos tomaron esta decisión y vemos que aquí termina el libro de Esdras. Continuando, recordemos que Esdras y Nehemías es un solo libro, ¿sí? Porque vemos en Nehemías que también sale ese sacerdote Esdras enseñando la palabra. Y en medio de estos dos libros, mis hermanos, está incrustado la reina Esther, ¿sí? Son historias que están engarzadas, vaya. Y bueno, pues así vamos a dar inicio a este libro de Nehemías. Dice autor Nehemías, tiempo desde el viaje de Nehemías a Jerusalén hasta la restauración del culto del templo, 12 años aproximadamente después del exilio. Introducción, es la biografía de un hombre que sacrificó una vida de lujos y comodidad para poder ayudar a sus hermanos necesitados en Jerusalén. Vemos que él estaba en Babilonia. Vemos que él estaba, sí, y vemos que él dice que estaba en una vida de lujos y comodidad para poder ayudar a sus hermanos necesitados en Jerusalén. Él era el copero del rey, él estaba atento a lo que el rey necesitaba y estaba ahí. Él pudiera decir que no necesitaba nada, pero era movido a saber lo que pasaba en su tierra, en su región, ¿verdad? Vemos que él no se quedó ahí nada más escuchando, dice que pedía a sus compañeros, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Cuéntame lo que ha acontecido. Y cuando él escucha ciertas cosas que le comentan, pues él se entristece, ¿verdad?
y vemos que él empieza a echar mano, ¿verdad?, de la gracia de parte de Dios. El texto clave para nosotros es: acuérdate de lo que dijiste a Moisés, le advertiste que si no te obedecía en todo, tú nos enviarías a países muy lejanos, pero también dijiste que si nos arrepentíamos y obedecíamos tus mandamientos, nos volverías a reunir. También dijiste que tú nos traerías de vuelta al sitio que has elegido para que te adoremos, aun cuando estuviéramos en lugares muy lejanos. Esta es la oración de Nehemías. Vemos cuán importante conocer la palabra. Nehemías la conocía y Nehemías le decía al Señor: acuérdate, Señor, lo que dijiste a Moisés. Y eso también nos habla a nosotros, que tenemos que conocer la palabra, que cuando oremos, oremos con inteligencia, oremos con sabiduría. Señor, acuérdate, tu palabra dice, ¿verdad? De esa manera oramos, y es muy bueno orar, pero conforme a la palabra, ¿sí? Porque Dios respalda su palabra, es el sí y es el amén. ¿Eh? Amén. Contenido: Nehemías combina lo espiritual con lo práctico. Él sabía tanto orar como trabajar. Vemos aquí que cuán importante, ¿verdad? No nada más es sentarnos aquí a dar una clase o estar arriba predicando. Sí es importante, pero también es dar ejemplo a todos de trabajar. Vamos a iniciar, empezamos nosotros, porque nosotros somos ejemplo en servicio, ¿sí? Entonces, Nehemías, eso es lo que sabía combinar lo espiritual con lo práctico. Dice: rehusó hacer arreglos con los enemigos por fuera y con el pecado por dentro. Vemos aquí que él estuvo firme, ¿sí?, en lo que él conocía de parte de Dios, en lo que Dios quería que él hiciera, y vemos que él rehusó hacer arreglos con el enemigo y también el pecado por dentro. Ya lo estaremos viendo ahorita que nos profundicemos más en la palabra. Después de reconstruir el muro de Jerusalén y de efectuar reformas, humildemente le da gloria a Dios por todo lo que había hecho, porque él entendía que la mano de Dios estaba sobre él. Dice: Nehemías era copero real de Persia, una persona de influencia. Eso lo vemos en Nehemías 2:1, pero vamos a empezar a leer Nehemías desde el capítulo 1 y dice: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capitán del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de allí cautivos, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré al Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarde el pacto y la misericordia de los que te aman, guarda sus mandamientos. Ahora estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago hoy delante de ti de día y de noche por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y mi casa y la casa de mi padre hemos pecado. Vemos el corazón de Nehemías, que estaba cubriéndose con el pecado de sus hermanos, ¿sí? Y cuán importante esto, porque él está siendo un intercesor, ¿sí? Y a nosotros también se nos llama a ser intercesores, que dicen: ah, no, yo que voy a orar por aquella persona que no quiere nada. El Señor nos llama, ¿sí? Y a veces es impresionante el poder que tiene el ser intercesor. A veces no lo profundizamos o no lo experimentamos. Yo recuerdo cuando mi hermano estaba muy mal porque se había apartado del camino, llegó aquí a la iglesia y llegó tan mal que él no podía concentrarse en escuchar la palabra, ya la conocía. Y yo recuerdo que yo le decía: escucha, escucha, y todo lo distraía, y se ponía tenso, se estaba muy mal. Y yo recuerdo que me incliné y oré y le dije: Señor, te pido perdón por el corazón de mi hermano, por los pensamientos de mi hermano, por las acciones que haya hecho. Yo declaro que soy pecadora. Yo declaro, bueno, yo confieso más que nada, que mi hermano y yo hemos pecado delante de ti. Y empecé, y yo pude ver el efecto espiritual que había en mi hermano. Mi hermano empezó a llorar
y cayó de rodillas. Yo dije, gracias, Señor, gracias. Entonces, esto era importante, ¿sí? Nehemías lo sabía y él empezó a cubrirse, a ponerse esa misma cobertura que tenían ellos de pecado. ¿Por qué? Porque él sabía el efecto que iba a hacer, aunque no estaba aún en ese lugar, estaba lejos, pero Dios iba a responder porque alguien estaba intercediendo, alguien estaba abriendo una brecha para que Dios escuchara, aunque ellos no estaban escuchando, ¿sí? Pero Dios estaba atento a su oído, ¿sí? Entonces vemos la importancia de un intercesor. Imagínense si se unen varios, wow, es un poder sobrenatural, ¿sí? Y vemos lo importante que es. Dice, Nehemías era copero real de Persia, una persona de influencia, y lo vemos en el 2:1. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando yo, ya él vino delante de él, tomé el vino y le serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Vemos aquí que Nehemías tuvo temor, ¿por qué? Porque era importante que el copero tuviera una mejor cara delante del rey, ¿sí? Que estuviera siempre tranquilo, que le hiciera comentarios, tenía que estar muy ilustrado el copero para hacerle comentarios a nivel del rey, ¿sí? No cualquier cosa, pero vemos que él estaba triste, estaba siendo sincero, honesto, su semblante tenía mucho dolor, mucha incertidumbre, y el rey le dice, nunca más, nunca has estado delante de mí de esta manera, algo te pasa. Quiere decir que el rey le tenía en gran estima, ¿sí? Y cuán importante es dar buen testimonio ante aquellos que no le conocen, ¿verdad? Y vemos que la gracia de Dios le favorecía a Nehemías. Y vemos que dice en el 2:3, dice, y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Y entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Vemos aquí que él es un hombre que tenía visión, o sea, ya empieza a darle ciertas cosas porque él ya, o sea, desde el momento que escuchó todo lo que estaba aconteciendo, él ya había estado orando, ayunando y pidiendo dirección a Dios, y vemos que él ya estaba práctico, ya tenía la lista de lo que tenía, ¿sí? Y le dice, si al rey le place, en el versículo 7 dice, además dije al rey, si al rey place que me dé cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y cartas para Asap, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Y vemos aquí que él pidió, que dice, bueno, es el momento, he hallado gracia, el rey está dispuesto, aquí está la lista de todo lo que necesito, y dice que fue la benéfica mano del Señor sobre la vida de él, ¿sí? Y dice el versículo 9, dice, vine luego a los gobernadores del otro lado y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo, pero oyeron Sanballat, Horonita y Tobías de siervo amonita los disgustó en extremo que viniese algunos para procurar el bien de los hijos de Israel. Vemos aquí que les dio todo hasta seguridad, y vemos que se levanta la oposición siempre que vamos a hacer algo para el Señor, vamos a cambiar algo porque el Señor no ha puesto en el corazón, siempre va a haber enemigos. Puede ser nuestra propia familia, aún pueden ser hermanos de la propia iglesia que no están en un mismo sentir. ¿Nos sorprende? Sí, nos sorprende, porque no hay una misma comunión, una misma relación entre Dios y ellos, y pueden ser usados por el enemigo, pero no que sean ellos, sino que como su vida no está totalmente rendida al Señor, le dan lugar. Y cuando uno le da lugar al enemigo, el enemigo no pide permiso, entra, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado, ¿sí? Si Dios ha puesto algo en tu vida, en tu corazón, el deseo de buscarle más, no sé, vaya, que cómo decirte las cosas así, pero lo que sí sé es que va a haber oposición. Pero si tienes esa comunión con Dios y estás dirigido por Él, Dios te va a respaldar y te va a fortalecer y te va a sacar adelante para cumplir tu propósito. ¿Ven?
Dice, le informan que los muros de Jerusalén estarán arruinados. Nehemías intercede ante Dios. El rey Artajerjes le concede ir a Jerusalén y vemos que 12 años atrás el rey había apoyado a Esdras. Vimos que es la misma historia, es la continuación. Dice el proyecto de Nehemías. Nehemías examinó los muros de noche. Vemos que Nehemías no se quedó con los brazos cruzados. Él vio que la mano del Señor estaba sobre él. Entonces dice, yo llegué a trabajar. Llegué a hacer la obra del Señor y voy a continuar. Vemos ahí en el 2:12. Dice, y llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche de las puertas del valle hacia el puente de Dragón y a las puertas del Muladar. Yo observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que están consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no había lugar por donde pasar la cabalgadura en que iba. Y subí de noche al torrente y observé el muro y di la vuelta entrando por la parte del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Vemos que él fue a inspeccionar cómo estaba todo. Y una cosa es lo que le habían dicho, ¿verdad? Cómo estaba Jerusalén, pero muy diferente cuando ya se ven con sus propios ojos, ¿verdad? Fue a inspeccionar, nadie supo, solamente él sabía la obra que iba a hacer con el Señor, y eso nos habla acerca de ser discretos. A veces el Señor nos da algo o nos da indicaciones, tenemos que ser discretos, porque no debería de ser así, de verdad que no debería de ser así. Soy la primera en decirlo, pero deberíamos todos estar en una comunión, en un mismo deseo de buscar a Dios y de animar a aquellos que tienen proyectos de parte de Dios. Pero a veces existe la envidia, existe, ay, ¿cómo crees que ahí le va a hablar el Señor? Mira, o sea, y no deberíamos de ser así, deberíamos animarnos, bendecirnos y procurar que si el hermano va llegando y Dios le da dones, talentos, pues qué bueno, porque eres parte del mismo cuerpo, ¿verdad? Pero sí lo hay, ¿verdad? Entonces, oremos por esos hermanos que aún están débiles en la fe, que aún dan lugar al enemigo, ¿verdad? Y eso nos habla de estar entendidos de la palabra, ¿verdad? Y si algo pasa o tenemos ahí encuentros cercanos, pues amar, perdonar y orar para que la madurez llegue, tanto para nosotros, para saber cómo actuar, para con nuestros hermanos. Amén. Y no desanimarnos, sino al contrario, persistir, perseguir la bendición de parte de Dios y la gracia, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Un comentario? Agarremos de Nehemías, bueno, agarremos o tomemos de Nehemías, que no lo tuvo fácil, no lo tuvo sencillo. La misma palabra dice, va, que con la espada y con la palabra y trabajaba y oraba y así hay que trabajar, orar y servirle, orar, no dejar. Yo le digo a los alumnos que tengo en quinto trimestre, les digo, no olvidemos la BOA. No olvidemos la BOA, Biblia, oración, ayuno. Ya Selene ya se la sabe, que la di en quinto Selenita, BOA, no olvidemos la BOA, metamos BOA a nuestra vida, familia, Biblia, oración y ayuno, principalmente. Eso es lo que nos va a ayudar y así Nehemías, agarremos del ejemplo de Nehemías ese liderazgo, porque va a haber situaciones que vamos a tener oposición, situaciones en que nos van a meter zancadillas en la misma familia, como decía la maestra Isa, en el mismo trabajo, en la misma colonia, nos van a meter zancadillas, pero el diablo lo que quiere es sacarte de tu zona espiritual y llevarte a su zona de molestia, de enojo, de coraje, y desistir y sacar el hombre o la mujer antigua, sí, que hubo en nosotros. Lo que quiere acabar con nosotros de esa manera, que volvamos otra vez, retrocedemos al pasado o como éramos antes. Entonces, sigamos luchando, peleando y venciendo, así como en Nehemías. Adelante. Amén. Bueno, vemos que él fue a inspeccionar cómo estaba la ciudad por la noche y vemos que se entrevista, ya después de ver todo esto, se entrevista con los líderes, con los dirigentes de la ciudad. En el 2:17 dice,
Y les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo la palabra que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos, y así esforzamos nuestras manos para el bien. Vemos aquí que él los animó, él decía, miren cómo está la ciudad, miren cómo están en ruinas, y vemos cómo él les daba testimonio de cómo Dios estaba con él y le había dado todo lo que necesitaba para la reconstrucción, y vemos que ellos se animaron y empezaron a reconstruir, pero ¿qué creen? Viene la otra vez la oposición. Dice en el 19, pero cuando oyeron Sembalá, Doronita y Tobías, el siervo amonita, y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos menospreciaron, dijeron, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos nos prepara, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Vemos aquí que ellos los querían desanimar, pero ellos seguían adelante y vemos cómo en el 3 ellos se reparten entre el pueblo para ver lo que ellos iban a hacer. Vemos que se reparten los pórticos y cómo se reparan las cerraduras y los cerrojos. Y vemos en el 4 precauciones contra los enemigos que Nehemías está llevando a cabo. Dice, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los escombros del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican, los muros de piedras, si tuviere una zorra, lo derribaría. Vemos aquí el desánimo, el escarnio que estaban haciendo, los estaban reduciendo a lo que ellos hacen. La verdad, no importa, no te preocupes por ellos, no va a prevalecer, ellos van a ser derribados y van a regresar y se van a ir. Pero vemos que cuando vemos esta oposición, mi amado hermano, no nos resta más que una cosa, inclinar nuestra rodilla al suelo y orar y fortalecernos en el Señor. Amén. Y eso es lo que hizo Nehemías en el 4, versículo 4 dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Vemos aquí que después de la oración uno recobra ánimo, porque está en la misma presencia del Señor y el Señor es nuestra fuerza. Amén. Vemos aquí cómo ellos cobran ánimos y es terminado este muro, fue terminado y vemos que no se cayó como ellos dijeron, ¿verdad? Dios lo respaldó. Dice, sufrieron oposición, respondieron a la oración, al final los que edificaban se armaron, lo vemos en el 4:21. La oposición continuaba, ¿verdad? Pero ellos tenían la confianza en el Señor. Y dice en el 4:20, en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta reunidos allí, con nosotros nuestro Dios peleará por vosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta que se salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinelas de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente que guardaba, que me guiaba, nos quitamos nuestros vestidos, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Vemos esta dedicación, vemos que ellos estaban dispuestos a terminar la obra en la cual Nehemías llegó a hacer y cómo el pueblo se dispuso a pues apoyarlo. Y vemos que al ver la oposición ellos mismos traían la espada por un lado y por otro lado trabajaban, ¿verdad? Vemos que ellos no desistieron, dicen que no se quitaban la ropa solamente para bañarse. Ellos estaban ahí cuidando y guardando y haciendo la obra, que nada los parara. Pero ¿qué creen? Parecía que ya estaba terminada la muralla. Dice, ahora enfrentó la oposición interna, ahora eran de adentro, de los mismos, de la ciudad,
de los compañeros que estaban apoyando para la reconstrucción. Vemos ahí en el 5:5, ricos abusaban de los pobres. Ahora pues nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas en servidumbre, y alguno de nuestros hijos lo está ya, y no tenemos más posibilidad de rescatar, porque nuestra tierra y nuestras viñas son de otros. Vemos que era tanta la pobreza que ellos mismos vendían a sus hijos como esclavos o sus tierras, pero entre ellos mismos, cuando estaban las leyes de parte de Dios, que decían que las tierras, cuando llegaba el jubileo, que todos eran libres, las deudas eran canceladas, ellos no, o sea, tú me debes y me lo pagas, y si no, dame a tu hijo porque lo voy a hacer mi siervo. Estaban haciendo algo que no le agradaba al Señor. Vemos que Nehemías le reprendió en el 5:7. Dice, entonces la medité y reprendí a los nobles, a los oficiales, les dije, exigid interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué entre ellos una gran asamblea, y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos, y serán vendidos a nosotros. Callaron pues y no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios para hacer oprobio de las naciones enemigas nuestras. Ellos estaban haciendo lo que otras naciones hacían, no lo que Dios les había dicho, porque recordemos que el pueblo de Dios era diferente. Vemos también, personalmente trabajó en la obra y no aceptó salario. Vemos que Nehemías puso el ejemplo desde el principio, desde que llegó. Él trabajó en la obra y no aceptó salario. Él traía para sustentar sus necesidades, el alimento y el lugar donde iba a dormir. No le pidió a nadie, no agarró de los tesoros ni de lo que estaba en la ciudad. Y vemos aquí que el muro se terminó en 52 días. Nehemías convoca al pueblo a escuchar a Esdras, lo vemos en el 8:1. Dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del agua, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes. Y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres, y todos los que podían entender. Los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y vemos aquí, hola Brenda, Esdras leía la ley en la plaza pública, lo vemos en el 8:5, ya lo vemos aquí. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando la abrió, todo el pueblo estuvo atento. Cuán importante es estar atentos a la palabra, mis hermanos, cuando estamos en las prédicas, en las enseñanzas, porque Dios abre nuestro corazón. Ponemos atención, destapamos nuestros oídos, y Dios abre el corazón para que la palabra caiga, ¿sí? Y haga un efecto en nosotros. Y se bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serabías, Jamí, Acub, Zebadías, Elías, Amasías, Gelita, Zarías, Saber, Aná, Palaías, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leía el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y vemos más adelante, en el 9 dice, y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender el pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová, nuestro Dios, no entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba, oyendo la palabra de la ley. Luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce, enviad porciones, los que no tienen nada, preparad, porque días santos a nuestro Dios. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Vemos que ellos estaban alegremente tristes. ¿Cómo es posible? Sí,
pueden estar alegremente tristes. ¿Se puede llorar cuando uno está feliz? Sí, sí se puede llorar. Yo he llorado. Sí, yo Yo también. he llorado. Es demasiado que no lo puedes contener, no lo puedes concebir. De gozo, de alegría, felicidad. Exactamente, Sí, porque es algo indescriptible. la verdad, ¿no les ha pasado? Sí, Norma dice que sí, la alumna Selene, sí. Bueno, pues aquí ellos estaban alegremente tristes. Juanita, o se casó también de alegría. Todas las mujeres. Bueno, yo en la boda no lloré. Yo estaba triste, Yo sí, pero yo estaba nerviosa mi cosita. Yo al final sí, ya nos íbamos, ay, después de tanto nervio y estrés. Gracias, papá. Continuamos. Pero vemos aquí que estaban alegremente tristes porque ellos entendían, había sentido en ellos para que la palabra fuera así como un libro abierto, un mapa donde les mostraba a Dios todo su caminar y todo lo que Dios había estado con ellos y todo el amor que había derramado Dios sobre ellos y la protección divina. Y vemos que ellos lloraban cuando escuchaban la palabra. Y este Edras les decía, no lloren, disfruten, gocen, porque ese es el momento. A Dios le agrada que ustedes hayan entendido la palabra, porque va a haber un cambio en su corazón. Dice en el 11, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo, no si tristes. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y obsequiaba porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido la palabra que les había enseñado. Y al día siguiente se reunieron los cabezas de familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba para entender la palabra de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Y vemos que ellos empiezan a tener estas fiestas de las enramadas, donde ellos cortaban estas ramas y donde ellos hacían sus casitas y donde ellos recordaban que fueron extranjeros. Ellos estuvieron ahí viviendo un tiempo en este tipo de casitas donde Dios estuvo con ellos, no les faltó absolutamente nada. Y dice el 15, y quisiesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmera y todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Y salió el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, y en los patios de la casa de Dios, en las puertas de las aguas y en la plaza de las puertas de Efraín. Y dice la palabra que hubo gran alegría, dice, una alegría muy grande, no nada más una alegría. Fueron muy alegres, no, fueron muy alegres, felices, ¿sí? Vemos aquí que es cuando entendemos la palabra y recordamos todo el bien que el Señor ha hecho. Dice el pacto del pueblo con Dios. Vemos que evitar matrimonios prohibidos. En el 10:29 dice, y se reunieron con sus hermanos los principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada a Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos y secretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercadería comestible en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra. Vemos que ellos aún estaban contaminados con mujeres de otros pueblos y ellos hicieron este pacto, dijeron, y aparte ellos el día de reposo no lo veneraban, ellos no lo guardaban, más bien dicho, ellos trabajaban, ellos compraban, abrían sus puertas y vendían los vendedores a las puertas de la ciudad, y esto no era grato delante de Dios, y Esdras les dijo, no hagan esto, al Señor no le agrada, y ellos prometieron dejar esas mujeres, cerrar las puertas, guardar el día de reposo y santificar el año séptimo para dejar descansar la tierra. Vemos aquí que no profanar el sábado, sostener al templo también, porque ellos habían dejado de dar las ofrendas y ellos no daban este recurso. Diezmar fielmente tampoco lo hacían, habían dejado de diezmar. Y Nehemías le dijo que era importante. Reformas de Nehemías, Jerusalén se afirma como capital de Israel. Para repoblar a Jerusalén realizaron un censo, lo vemos en el 10:1. Los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de
Acalías y Sedequías, y vemos esta lista de genealogía de cada uno de ellos. Necesitaban, ya estaba terminada el altar, ya estaba terminado el templo, ya estaban terminados los muros, pero había poco pueblo. Querían saber dónde estaban todos y traerlos de regreso, ya que estaba el edicto. Dice, y mandaron a llamar a todos estos, distribuyen la tierra conforme al linaje de cada familia, lo vemos en el 11, 1 y 2, habitaron los jefes de los pueblos en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes de las otras ciudades, y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Dice, 1/10 parte de Judá y Benjamín se mandarían a la ciudad. En el 11:4 dice, y en Jerusalén pues habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín, de los hijos de Judá, Atalías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, Cefaías y Mahalalel, de los hijos de Fares. Y vemos aquí otro listado de genealogía para que ellos habitaran en esta ciudad. Todos los levitas se reunieron para la dedicación del muro, lo vemos en el 12:27. Okay. 5:27 dice, dedicación del muro. Para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanza, con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Vemos aquí que estaban preparándose para esta dedicación. Vemos que Nehemías gobernó 12 años en Jerusalén. Corrección de los abusos. Vemos que Nehemías volvió a la corte de Persia. Recordemos que le dijo al rey que se iba a ausentar, pero que iba a regresar. Por eso el rey le dijo, ¿y cuánto tiempo estarás por allá? Pues él le dio un tiempo estimado y él tuvo que regresar en el 13:6. Aquel día se leyó el libro de Moisés y oyendo al pueblo que se ha hallado escrito, el que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación. Y por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan, agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijeren, nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Y vemos en el 13:6, hasta todo esto yo no estaba en Jerusalén porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. Pero ¿qué creen? Nehemías ya había dejado todo estipulado, dijeron, recuerden, al Señor tienen que guardar el sábado, tienen que dar sus diezmos, tienen que dar sus ofrendas, tienen que dar la mantención de los levitas, tienen que cerrar las puertas para que ya no vengan a vender cerca de los muros, tienen que dejar a esas mujeres, ya tienen que apartar. Y vemos que él se va pensando que ya iba a estar todo tranquilo, ¿verdad? Ya se había dicho las cosas y iban a llevar las cosas al pie de la letra. Pero vemos en el 13:7 dice, pero volviendo a Jerusalén, y entonces supe el mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Primeramente, emparenta este sacerdote Eliasib con Tobías y le hace una habitación. Y recordemos quién es Tobías. Es el malo de la historia. Es aquel que puso oposición cuando estaban reconstruyendo los muros. Ajá. El árabe y otro, ajá. Así es, pues, ¿qué creen? Este personaje estaba viviendo, ¿sí? En los atrios de la casa de Dios. Le habían hecho una recámara y ahí estaba. Qué gran mal. Y me dolió, dice, en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen la cámara y hicieran volver allí los utensilios de la casa de Dios y las ofrendas y los inciensos. Y encontré asimismo que las porciones de los levitas que habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido y cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué esta casa de Dios está abandonada? Y les reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo, el grano, el vino, el aceite y almacenes. Y puso por mayordomo de ellos al sacerdote Eliasib y escriba Sadoc, y de los levitas de Paías, y al servicio de ellos estaba Anán, hijo de Zacur, hijo de Matías. Y vemos en el 15, y en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares el día de reposo,
y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, higos y todo suerte de carga, y que traían a Jerusalén el día de reposo y los amonesté cerca del día en que venían las provisiones. Y vemos aquí que ellos estaban dejando todo nuevamente, que dicen, ya no tenemos quien nos supervise, volvamos a hacer lo que hacíamos antes. Qué triste, ¿verdad? Y a veces así somos, a veces el pastor se va, ay, hoy no vengo porque no tengo ganas, me tocaba servir en Ujieres o no sé, dar una clase, digo que me enfermé. Qué triste, ¿verdad? Porque ¿a quién le servimos? A Dios, ¿verdad? Vemos que sí había un cambio en ellos, pero podía más todavía su carne, su deseo de hacer las cosas a su manera. Sí, y eso nos habla acerca de ser sinceros con Dios, ¿sí? Porque es al quien servimos. Dice, también había en la ciudad que traían pescado y toda mercadería y vendían el día de reposo en los hijos de Judá en Jerusalén, y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala, no dijo a sus hermanos, ahora dijo a ese señor, a los señores de Judá, y les dije, qué mala cosa es esta de que vosotros hacéis profanando este día de reposo. Hicieron así vuestros padres, trajo Dios todo este mal sobre nosotros, sobre esta ciudad, y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Les está diciendo, Nehemías no entiende que todo esto que aconteció fue a causa de rebelarse contra el Señor. Nos está trayendo otra vez, nos está reedificando y quieren volver a caer en lo mismo. Dice en el 19, sucedió pues que cuando iba oscureciendo a la puerta de Jerusalén antes del día de reposo, dije que cerrasen las puertas y ordené que las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran nada. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían todas especies de mercancías, y los amonesté y dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Y si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron ese día de reposo. Tuvo que ponerse enérgico y decir, basta, ya no hagan más oprobio. Y vemos que en el 23 dice, vi asimismo aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, Amonita y Moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y, y, ¿qué? Y Erna, algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y reñí con ellos y les arranqué los cabellos, e hice jurar delante que no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis sus hijas para vuestros hijos, ni para nosotros mismos. Vemos que aquí Nehemías, airado, encolerizado, así que imagínate la escena, los agarra del cabello y los hace jurar que ya no más, o sea, ya no más. ¿Qué tanto quieres ver para que cambie tu manera de ser, para que entiendas el gran mal que están ocasionando? ¿Sí? Y hasta, yo me lo imagino así como que el enojo más, no sé, tremendo, ¿no? Dice, y les recuerda en el 26, no pecó por esto Salomón, rey de Israel. Bien en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado por Dios, y Dios le había puesto por rey sobre todo Israel, y aún él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Obedeceremos a vosotros para para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo de sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sembalat Horonita. Por tanto, lo ahuyenté de mí, pues sí era uno de los malos de aquellos opositores. Y vemos que Nehemías vuelve a recurrir a su fortaleza, a esta oración para con Dios. Dice, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y los levitas. Y luego dice, los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en tiempo señalado, y para las primicias, acuérdate de mí, Dios, para bien. Y vemos esto que Nehemías hizo, esto que le causó este celo santo, cómo los trató, porque ya de plano se le salía el enojo de las manos,
pero vemos que era de parte de Dios, porque ya era demasiado, y él había visto este exilio y todo lo que había acontecido a causa del pecado del pueblo. Y vemos que anuló el matrimonio con extranjeras, echó fuera a Tobías del templo, restableció el sostenimiento de los levitas, cerró las puertas de la ciudad de viernes a sábado y reaccionó con firmeza e indignación hacia cada una de esas situaciones. Y vemos lo que aprendemos del liderazgo de Nehemías. ¿Tenía un propósito claro y definido en Dios? Sí, y es el cual también nosotros tenemos que tener. También perseveraba en él, o sea, no desistía a pesar de la oposición. Era directo y veraz, y así debemos de ser. Vivía por encima de las circunstancias. Ah, no, ya hay oposición, ya mejor me voy. No, decía, el Señor está conmigo, Él es mi fortaleza, y Él está conmigo. Si Él está conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces voy por encima de esto, ¿sí? Sea una persona de oración. Vemos que Nehemías prontamente se sentía agobiado, se sentía que sobrepasaba lo que estaba aconteciendo, y él sabía a dónde ir. A la fuente de su plenitud, a la fuente de su sabiduría, a la fuente de su dirección, que era Dios. Y vemos que de todo esto, lo que hizo Nehemías en esta historia que vimos, le da siempre la gloria a Dios en todo. ¿Eh? Y así debemos de ser nosotros. Aprendemos mucho de las historias bíblicas. Por aquí andaba que decía que estaba todo terminado y faltaba pueblo. Vemos la genealogía. Para nosotros en lo espiritual podemos decir, nuestro corazón fue limpiado por nuestro Dios. ¿Sí? Ahora le falta pueblo. Y cuando nosotros leemos, ese pueblo es añadido a nuestro conocimiento. Está aquí en nuestro corazón la fe de un Daniel, ¿sí? Que no temió al edicto del rey y que adoró a Dios, ¿verdad? Y tenemos el testimonio de él en nuestro corazón. Y tenemos el testimonio de un David que peleó contra Goliat. Y hay pueblo viviendo en nuestro corazón diciendo, sí, sí se puede, es posible mantener una vida en santidad, mantener una vida de fuerza en el Señor, no nuestra fuerza, sino la fuerza de Dios en nosotros, ¿sí? Ellos atestiguan que es un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios de poder. ¿Ven? Pues bueno, mis hermanos, esto fue el libro de Nehemías y vamos a hacer un pequeño break antes de empezar el libro de Esther para que vayan a tomar un cafecito, ¿sí? Para que no se me duerman. ¿Sí? Mis amados hermanos de vía Zoom, vamos a hacer un pequeño espacio, unos 10 minutitos, ¿sí? Por si te gusta levantar, ir a tomar un café, ir al sanitario. ¿Ven? Amén, amén. Gracias. Ahorita empezamos. Mis amados hermanos, se acabó el tiempo de relax. Volvimos otra vez. Volvimos y vamos a estar viendo el libro de Esther. Estar viendo este libro que, como les comentaba, está incrustado entre el libro de Esdras y el libro de Nehemías, ¿sí? Y pues vamos a estar viendo este libro. Introducción. Esther es el libro de la providencia de Dios. Tiene una peculiaridad que le distingue de cualquier otro. El nombre de Dios no se menciona ni una sola vez, ni tampoco hay referencia a la ley o el culto judío. Vemos este libro en el cual no se menciona para nada a Dios, pero vemos que la esencia de Dios es notablemente, ¿sí? En esta misma historia, donde Dios cuida a su remanente, cuida a su pueblo, ¿verdad? Esther es el libro de la providencia de Dios, autor desconocido, probablemente Mardoqueo. Algunos creen que lo escribió Esdras. Vemos este espacio de tiempo entre los capítulos 6 y 7 de Esdras, antes de la salida en el 470 antes de Cristo, aproximadamente. Nuestro texto clave es Esther 4:14. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirá de algún otro lado. Pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Vemos que esta cita clave es realmente el corazón de esta historia, donde Dios hace esta entrada, ¿verdad? A lo mejor no es mencionado, pero donde se da a conocer que en este tiempo, recordemos que Esther está entre estos libros de
Esdras y Nehemías son llevados de la cautividad, son traídos, y vemos cómo hay una gran oposición. Lo vimos en Esdras, lo vimos en Nehemías, y los vamos a estar viendo en el libro de Esther, esta oposición. Ahora, con este hombre malvado llamado Amán, que se levanta, ¿verdad?, para hacer escarnio de estos judíos, y vemos cómo Dios levanta a esta mujer. Propósito, demostrar la soberanía de Dios, su cuidado amoroso hacia su pueblo. Contenido, la fiesta de Asuero, y pues bueno, vamos a iniciar. Ok, adelante. No hay problema más. Bueno, continuamos. Vamos a estar leyendo la palabra, vamos a estar viendo ahí. Dice, Esther 1, dice, aconteció en los días de Asuero, el rey Asuero que reinaba desde la India hacia Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, y vemos este personaje, este rey Asuero, que reinaba solamente y nada más que 127 provincias. Realmente era un reino demasiado extenso, y no se puede decir que el más grande de la historia, pues fue uno de los más grandes, ¿sí? Vemos que abarcó muchos reinos. Y vemos que este hombre tenía un gran poderío, ¿sí? Y su capital era la capital de Susa. Y dice, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos y príncipes de provincia, para mostrarle riqueza de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Él era demasiado rico, había obtenido muchas riquezas de esos pueblos que él había conquistado, de esos países, y vemos que hizo una pequeñita fiesta de 180 días. ¿Sí? Era muy pequeña, fueron 6 meses de pura fiesta, donde se daba vino a más no poder. Había una ley que dijera que no, o sea, no los podían obligar, pero tampoco los podían obligar a dejar de beber. O sea, déjenlos que tomen todo lo que quieran. Aquí hay para dar y regalar. Y vemos que tenían vasos exclusivos, vasos de oro, ninguno se repetía, todos eran diferentes, porque así era el rey de espléndido, ¿sí? Y vemos que, si eso no fuera poco, dice que 180 días, y después hizo una semana más, por si alguien se había quedado con las ganas de seguir con la fiesta, pues una semana más. Pero también vemos que la reina hizo también su banquete en el 1:9. Recordemos que Asuero hizo su fiesta con los puros hombres, ¿sí? Con sus principales, todo, pero Basti allá con las mujeres. Apartados, dice, asimismo la reina Basti en el 1:9 hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Y vemos en el versículo 10, el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Bigta, Elbona, Bigta, Abacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Vemos aquí que se le da, estando el corazón del rey alegre, estaba sumamente ebrio, y vemos que no solamente era él, estaba acompañado de todos los hombres del reino, de sus principales, y él quería mostrar toda su grandeza, su poder, y manda a llamar a la reina. Y algunos estudiosos mencionan esto, que como estaba tan mal de su cabeza, porque ya las copas se le habían subido demasiado, quiso venir a traer a la reina Basti solamente con la corona real, y ningún atavio, ninguna vestimenta para mostrar su hermosa belleza. Imagínense, tan solo con el hecho de estar ahí en medio de personas que están
todas ebrias, todas mal. Vemos a uno y vemos cómo se cae, cómo esto, cómo el otro, anda todo desalineado y no nos queremos acercar, ¿verdad que no? Ahora imagínate todo ese recinto lleno de hombres así. Pues claro que Basti no quiso ir y dijo no, ¿verdad? Pero vemos que este rey pues no tenía carácter, se dejaba llevar por lo que decían los demás. En este momento, él está siendo llevado de mala manera, ¿sí? Por sus consejeros. Y cuando viene también Naamán, pero luego viene la reina Basti, es lo que le decía a mi hija, le digo, el que te cases con alguien que te hace mejor persona es bueno, porque dice que baja los impuestos y que hace cosas, entonces eso es bueno. Pero un hombre sin carácter es llevado de allá para acá. Y si es caído en malas manos, puede ser su perdición, ¿verdad? Dice en el 12, mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos y el rey se enojó mucho y se encendió en ira y vemos cómo no tiene carácter, él era el rey, él decidía, pero vemos que él preguntó. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todo lo que sabía la ley y el derecho. Y estaba junto a él Cercenaz, Setar, Etmata, Taxis, Mares, Mercena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey. Se sentaban los príncipes del reino y le preguntaron qué había de hacerse con la reina Basti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Basti y ella no obedeció. ¿Qué tal? Ellos lo tomaron personal. No, hombre, si eso le hacen al rey, ¿qué no nos harán a nosotros? Entonces, no, rey, no. Vemos que en el 18 dice, entonces dirán esto a las señoras de Persia y Media, que oigan lo que la reina ha hecho y todos los príncipes del rey habrá menosprecio y enojo. Y esto fue lo que le dijeron estos hombres. Dice, si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado que Basti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y vemos aquí que esto le agradó al rey, a los ojos del rey. Vemos que después enviaron estas cartas, pero ¿qué creen? Ya que se le había pasado el enojo y todo lo que sentía, se acordó de Basti, pero ya era demasiado tarde, ya estaba el edicto. ¿Sí? Y vemos en el capítulo 2, dice, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y la sentencia contra ella, y dijeron los criados al rey, sus cortesanos, busque para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer y pongan el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las vírgenes de buen parecer a Susan, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Egay, eunuco del rey, guarda de las mujeres que les den atavios, atavios, y la doncella que agrade a los ojos del rey, reina en lugar de Basti, y esto agradó a los ojos del rey, y lo hizo así. Vemos que aquí sí digo, pues eso sí me gusta. Voy a tener aquí bastantes mujeres, voy a hacer como un certamen de belleza. Pero ¿sabe una cosa? Yo, al inicio del cristianismo, yo pensé, dije, yo es como un certamen de belleza. Pero ya al estudiar veo que no es un certamen de belleza. Sí tenían privilegios, tenían un año donde estaban con esencias, perfumes, así como un tipo spa, preparándose para estar delante del rey. Pero ¿qué creen? Esas mujeres, después de haber elegido Esther, esas mujeres ya no podían volver a sus ciudades, a sus familias. Ellos ya pertenecían a las concubinas del rey. Estaban en un lugar apartado donde estaban ahí, y si eran llamadas, si el rey se acordaba de alguna de ellas, era privilegio, y si no, se la pasaban ahí sin tener hijos, sin volver a sus ciudades, a sus familias. Entonces sí era triste, era muy triste, ¿verdad? No era nada de certamen de belleza. Y pues al ver esto yo dije, qué mal, ¿verdad? Pero Dios tenía un plan. El plan era de que Esther fuera proclamada reina.
Y al estar ahí, como vimos que este rey Asuero no tenía un carácter firme, la reina reinaba, aunque ante los ojos del pueblo era el rey el que reinaba, pero realmente la que ayudaba al rey era la reina Esther. ¿Sí? Dice el rechazo de Basti, la coronación de Esther en el 2:15. Y cuando le llegó Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien había tomado por hijo el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, el nuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Y vemos aquí que estaba llena de gracia, el favor del Señor estaba ahí, porque era necesario que Esther estuviera ahí. ¿Sí? Era el propósito de Dios para salvar a su pueblo. ¿Sí? Y vemos que ella era obediente, lo vemos aquí en la palabra con Mardoqueo, su tío, era obediente y él le dijo, no digas que eres judía. ¿Sí? Le cambió el nombre de Adasa por Esther. ¿Sí? Y vemos que ella fue obediente. Y vemos aquí que todas las mujeres buscaban colgarse los aretes, les daban riquezas, ¿verdad? Y vemos que ella le pregunta a Hegai, ¿qué le gusta al rey? Porque ella quería conocer al rey. A las demás, a lo mejor, con el rey me voy a vestir toda llena de joyas, no sé, pero Esther se preocupó por el corazón, qué le agrada al rey, ¿sí? Y eso le ganó favor, ¿sí? Y vemos cómo es, pues ella la que queda en lugar de Basti. Vemos la coronación de Esther en el 2:15. 16, y fue puesta Esther llevada al rey Asuero y su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Hizo luego el rey un gran banquete y todos sus principales y siervos y el banquete de Esther, y disminuyó tributos a sus provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Vemos aquí que lo hizo mejor. Vemos que había sido un borracho, que había no tenido un carácter firme. Vemos aquí que se casa con ella y disminuyó los tributos de las provincias e hizo merced conforme a la generosidad del rey. ¿Sí? Vemos aquí. Vemos también que Mardoqueo salva la vida al rey. Dice, cuando las vírgenes eran reunidas, por segunda vez Mardoqueo estaba sentado en la puerta del rey, y Esther, según la había mandado, Mardoqueo no había declarado la nacionalidad de su pueblo, porque Esther hacía lo que Mardoqueo le decía, como cuando él la educaba. Y en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Adicta y Tare, 2 eunucos del rey de la guardia de las puertas, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Él hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Pero solamente se notificó y se dio un escrito en las crónicas del rey, pero no se le dio ningún reconocimiento. Y por el contrario, vemos la aparición de este hombre malvado, Amán, que se le reconoce. Aún no sabemos por qué, ni la Biblia nos menciona por qué tanto reconocimiento para este hombre que no, pues a mi vista no hizo nada. Dice en el 3:1, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró y puso sus sillas sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a las puertas preguntaban a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Y aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, lo anunciaron a Naamán para ver si Mardoqueo se mantenía firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Y vemos aquí que este hombre, Amán, vemos que es descendiente de este rey amalecita que era Amedata,
que lo vimos en Primera de Samuel, ¿verdad? Que lo tuvo que matar el profeta Samuel porque Saúl no lo pudo matar, lo dejó con vida. Pues bueno, este es un descendiente de ese rey, ¿sí? Y vemos aquí que este mal continúa porque el enemigo todavía tiene descendencia. Y vemos que Amedata, Agageo, dice, dice la fiesta de Esther, vemos que este hombre trama, ¿verdad? Trama, pues lleno de enojo porque Mardoqueo no se inclina ante él. Y vemos en el 6, Mardoqueo solamente pues que ya había declarado cuál era su pueblo, de Mardoqueo procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino. ¿Cómo ven? Por su egoísmo, porque como no se arrodillan ante mí, los voy a destruir, no nada más a él, sino a todo su pueblo. Dice, en el mes primero, que es del mes de Nisán, en el año 10º del rey Asuero, fue echada por esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 10º, que es el mes de Adán, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido, distribuido entre los pueblos en todas las provincias de su reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y el rey nada le beneficia al dejarlo vivir. Si place al rey el decreto que sean destruidos, y yo pasaré 10,000 talentos de plata y los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Vemos cómo este rey es manipulable. Este hombre viene y le dice mentiras. El rey ni siquiera pregunta, indaga si realmente este pueblo es malo, ¿verdad? Si merece esto. No, a él le interesa, dice Amán, te voy a pasar 10,000 talentos de plata, los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros reales. A él le interesa, bueno, pues me vas a dar a cambio de esto, pues bueno, está bien. Y vemos también que cuando vimos en Reyes, no, en Eras, que también se les hace escarnio y les dice, este pueblo ni siquiera te da tributos y haces que ellos se edifiquen, es un pueblo rebelde, no te conviene, rey. Vemos que empiezan a echar mentiras y nuevamente en este libro de Esther también. Amán dice estas mentiras en contra del pueblo y hace que el rey haga este dicto, ¿sí? De que sean destruidos en el mes de Adán, ¿sí? Dice en el 10, entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agegeo, enemigo de los judíos. Dice, y le dijo, la plata que ofrece sea para ti y asimismo al pueblo para que hagas de él lo que bien te pareciere. Y entonces fueron hallados los escritos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según la escritura, y cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos de todas las provincias del rey en la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños, mujeres, en un mismo día, en el 13 del mes de 10º, el mes de Adán, y de apoderarse de sus bienes. Este edicto fue llevado a todas las provincias y dando a conocer que este mes de Adán iban a ser aniquilados. Todos, niño, anciano, joven, adulto, mujer, todos, y aparte iban a ser saqueados sus bienes, se iban a quedar aquel que los matara, se quedaba con ellos. Y vemos que esto llega a oídos de Mardoqueo, y claro que Mardoqueo, pues se rasga sus vestidos y se echa silicio sobre su cabeza. Lo vemos en el 4, dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de silicio y de ceniza y se fue a la ciudad clamando con gran amargo clamor. Y vino hasta él delante de la puerta del rey, porque no era lícito pasar delante de la puerta del rey con vestido de silicio. Y cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey, su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro, lamento, silicio, ceniza, era la cama de ellos. Y vemos que fue oído a oídos de Esther
Y Esther le quiere mandar vestidos para que cambie su vestimenta, pero él dice, yo no puedo cambiarla. Es demasiado dolor, es demasiado lo que siento que... Y le manda a decir, en el 8, que le dio la copia del decreto que estaba sido en Susa para que fuese le declarara y le guardara que fuese ante el rey y aplicara e intercediera delante de su pueblo. Y vino Esther, pueblo de las provincias del rey, saben que una sola ley al respecto, el que ha de morir, salvo aquel a quien rey tiene el cetro de oro, el cual vivirá, y yo he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y en el 4:12 dice, y dijo a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo, que respondiese a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callares absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado a este reino. Vemos que es llevado este conocimiento a Esther, y Esther le dice, yo no puedo entrar en la presencia del rey sin haber sido llamada, porque todos saben que aquel que se acerca sin ser llamado es muerto. ¿Y qué le dice Mardoqueo? Para esta hora es llegado. O sea, no es una casualidad de que seas reina, no es una casualidad que el Señor te haya concedido este privilegio. Es para un fin y un propósito. Y el propósito es que entres e intercedas por el pueblo. ¿Sí? Los que hace Esther le dice, bueno, ayunen y yo voy a ayunar. ¿Sí? Dice en el 16, ve y reúna a todos los judíos que se hallan en Susan y ayunen por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noches, y yo tampoco con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré al rey, y aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue hizo conforme a todo lo que le mandó Esther, y vemos aquí la respuesta de parte de Dios. En el 5:3 dice, aconteció que en el tercer día se vistió Esther de vestido real y entró al patio de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento, enfrente de la puerta del aposento. Y dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? Y ¿cuál es tu petición? Y vemos que él era siempre bien espléndido, no solamente para las fiestas. Él le dijo, ¿qué quieres, reina? Hasta la mitad de mi reino te doy. ¿Sí? Y vemos que le dice, hasta la mitad del reino te daré. Y dice Esther, dijo, si place al rey, venga hoy el rey y amana al banquete que he preparado para el rey. Vemos que Esther tenía la sabiduría de parte de Dios, era sagaz, ¿sí? Y el Señor nos llama a ser así. Dice, mansos como palomas, pero sagaces como serpientes. No, dice, no ignoréis las maquinaciones del enemigo, sino sean prontos para saber. Tenemos un Dios maravilloso que nos dota de todo lo necesario para ser eficientes. Aprendimos en las clases pasadas que el profeta Eliseo, recordemos que le revelaba todo al rey de Israel, le decía, no, rey, no pases por ahí porque los asirios están ahí para hacerte mal. Y se iba por otro lado, y se iba por otro lado, y el rey de Asiria se enojaba porque decía, aquí tenemos a un soplón, porque todo lo que yo hablo en los secretos, el rey de Israel lo sabe. No, hombre, no hay nadie. Lo que pasa es que está el profeta de Dios. Y el profeta se lo declara. Lo que tú hables en lo más secreto, el Señor se lo revela al profeta y se lo hace saber. Entonces, hermano, eso es para usted y para mí. ¿Sí? Dios nos sorprende y nos da sueños, revelaciones. Incluso Dios nos habla audiblemente en el espíritu, ¿sabes? Porque no lo puede escuchar otra persona. Si Dios me habla en este momento, mi hermana Brenda no lo puede escuchar porque es algo en el espíritu. Pero uno que está afinado, que está en esa comunión, percibe la voz del Espíritu, la voz de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, estos son lo que Dios nos llama, a que tengamos esa comunión con Él, porque Él quiere dotarnos de todo para que seamos eficaces. Y así como dice, no ignoréis las maquinaciones del enemigo. Entonces vemos que Esther era sabia, prudente,
¿Y qué dijo? Y una vez le digo, no, rey, me quieren matar ya a mi pueblo. No, ella dijo, no, primeramente, tranquilo, voy a hacerle un banquete, le voy a llegar por el estómago, ¿verdad? Y le voy a hacer que platiquemos y que estemos ahí, que convivamos con el malvado, Amán, ¿verdad? Y vemos que hace este banquete y después de este hace otro. Y es ahí donde le declara, ¿verdad? Todo lo que este Amán ha querido hacer. Y dice, en el 4:5 dice, no, en el 5:5, perdón. Respondió el rey, daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso, y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebía vino, ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad de mi reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey, otorgue mi petición, concédeme de mi demanda que venga el rey con Amán a otro banquete que se les prepare mañana para hacer conforme a lo que el rey ha mandado. Y vemos que salió Amán y salió muy feliz aquel día, contento, alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo, ¿qué creen? Se le retorció el estómago. Y dice, a la puerta del palacio, y el rey no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo, pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos, y para que se le pasara la ira les empezó a contar que estuvo sentado con la reina y con el rey, lo que había comido, ¿verdad? Y vemos que aún así podía sacar aquello. Y dice en el 13, pero todo esto nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado en la puerta del rey. Y dijo Zeres su mujer y todos sus amigos, haga una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete, y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Vemos que aquí era lo contrario. Esther había sido una buena influencia como esposa del rey para que él bajara el tributo y para que se portara benevolente. Ahora vemos la esposa que está haciendo, ¿verdad? Que su esposo sea peor. Si ya era malo, pues que sea más malo. No, hombre, pues ve y prepara una horca y mañana le dices al rey, lo mate, que lo cuelgue ahí, ¿verdad? Vemos las influencias de las esposas, ¿verdad? Malas y buenas. Dice en el 6, Amán se ve obligado a honrar a Mardoqueo. Aquella misma noche se fue el sueño al rey y dijo que le trajeran el libro de las memorias y crónicas que se las leyeran en la presencia. Y vemos que esto que se le fue al rey el sueño no fue sino Dios haciéndole recordar el bien que Mardoqueo le había hecho. Recordemos que a él no se le dio nada de reconocimiento, nada más a Amán, que todavía no sabemos qué hizo, ¿verdad? Pero vemos que el Señor le quita el sueño y hace que traiga las crónicas, y es oído por el rey lo que hizo Mardoqueo. Y vemos esta pregunta que le hace al que le estaba leyendo las crónicas. Dice en el 6:3, y dijo el rey, ¿qué honra o qué petición se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada, no se ha hecho nada con él. Entonces dijo al rey, ¿quién está en el patio? Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey, para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Vemos que en el patio ya estaba la horca, Amán ya había ido temprano a hacerla, ponerla, ya iba a presentarse delante del rey para, ¿verdad? Pedirle que matara a Mardoqueo. Y vemos que el rey ya tenía planes, el rey ya se había levantado, había escuchado eso, vamos a honrarlo. Y le manda a llamar a Amán y le dice, ¿qué haremos con alguien que ha ayudado al rey, que el rey quiera honrar? Y le dice ahí en el capítulo 6:7, dice, y respondió Amán al rey pensando que la honra era para él. Dice, para el varón cuya honra desea el rey, traiga el vestido real que el rey se quite, el caballo en que el rey cabalga, la corona real que está puesta sobre su cabeza, y den el vestido y el caballo en las manos de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan aquel varón cuyas honras desea el rey, llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. ¿Se imaginan la escena?
Él iba a matarlo porque se le resistía el estómago. Y vemos cómo le dice, lo vistieron con las ropas reales, con la corona, el caballo real. Iba Amán pregonando, diciendo, esta honra se le hace a aquel varón cuyo el rey quiere engrandecer. Y todos se dieron cuenta. Fue avergonzado, dice el Señor en la palabra, todo aquel que se humilla será enaltecido y aquel que se enaltece será humillado. Y esto mismo le pasó a Amán, ¿verdad? Vemos que pronto estaba su caída. Aquí ya estaba pronto a ser eliminado él. Dice, vemos la muerte de Amán en el 7:9. Vemos en el 1:7:1, fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther, y en el segundo día, mientras bebía vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Imagínense, ya era todo el reino de ella, porque de mitad en mitad se la llevó. Entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si el rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y terminados. Si para siervos o siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Vemos aquí que ya es expuesto que Esther es judía, ¿verdad? Y este plan de Amán, ¿verdad? Para hacerlos morir. Y vemos que el rey ni sabía, por eso le dice al rey, sería para el rey un daño irreparable. Todo el mundo se diría, ¿qué hizo el rey? ¿Por qué los mató? ¿Sí? Y dijo en el 5, respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es y dónde está que ha ensorbecido su corazón para esto? Y Esther dijo, este es el enemigo y adversario, es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y la reina, y luego el rey se levantó del banquete para encendido en ira y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para explicarle a la reina. Ya no sabía ni qué hacer Amán, ¿verdad? Y Esther por sus vidas porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Y después el rey volvió al huerto, del palacio, al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba la reina. Y entonces el rey dijo, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Todo era contrario para Amán, ¿verdad? Vemos que la honra se la tuvo que dar a aquel a quien quería matar. Vemos que después va al banquete y es expuesto que él era el malvado, que él engañó al rey. Y luego, si fuera poco eso, se tropieza y cae encima de la reina y el rey se enoja más y le dice, ¿también quieres violar a la reina? Vemos cómo le sucede todo esto a este hombre malvado. El mal fue para él. Y vemos la horca de Amán que mandó hacer para Mardoqueo de 50 codos, igual a 22.86 metros, método usado por los persas, que es atravesar por una estaca por cualquier parte del cuerpo. Y eso lo vemos en Esdras 6:11. Puede ser atravesado de esa manera o así como acostadito. Pero cuando yo estudié, yo decía, es la horca que conocemos, que es así colgado de una soga. Pero el método de ellos era más diferente, un poco más doloroso, yo digo, no, porque aquí te asfixias, no respiras. Pero ahí imagínense, estaba tremendo y era una altura considerable para que todos lo vieran desde muy lejos. La fiesta de Purim, vemos el decreto del rey para los judíos, lo vemos en el 8:8. El decreto ya estaba firmado por el anillo real, no era revocable, se tenía que hacer un contra decreto. Dice en el 8:8, dice, escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey y sellarlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe con el nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fue llamado a los escribas del rey del mes tercero, que es Sivan, a los 23 días del mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía. Y vemos en el 11
que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar, acabar con las fuerzas armadas del pueblo y provincia que vinieran contra ellos, y aún sus niños y mujeres apoderarse de sus bienes. Vemos que no podían evitar esto que iba a suceder, pero sí podían defenderse, ¿sí? Podían defender sus pertenencias. Y vemos que ellos fueron, y bueno, el pueblo opositor fue invadido de un gran temor, porque Dios les proveyó esa fortaleza. Dice la palabra que los de otros pueblos se querían hacer judíos por el temor que los había invadido. Y vemos que esto es de parte de Dios, esto que había acontecido. Vemos que la venganza de los judíos en el 11, para lo leímos, dice la constitución de la fiesta. Vemos que ellos tienen gran gozo porque unos desistieron de perseguirlos, de matarlos, porque el temor les vino sobre ellos. Mejor querían ser judíos, ¿verdad? Porque ya tenían miedo de que los mataran los judíos. Dice en el 9:20, y escribió Mardoqueo estas cosas y envió carta a todos los judíos que estaban en todas las provincias de Rey Asuero y cerca distantes, y ordenándoles que celebraran el día 24 del mes de Adar, el 15º del mismo año, como días en que los judíos tuvieron paz con el enemigo, y que el mes que la tristeza se les cambió en alegría, y del luto en día bueno, que los hiciese días de banquete y de gozo, y que enviaran porciones a cada uno de sus vecinos y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según había comenzado lo que les escribió Mardoqueo. Hicieron esta fiesta, la fiesta de Purim. Vemos la grandeza de Mardoqueo en el 10:3. Dice, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bien de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Vemos que a pesar de que no era reconocido al principio, vemos que al final Dios honró, ¿verdad?, a Mardoqueo, su fidelidad, y al ver educado y enseñado bien a Data, a Esther, que en su momento fue llevada al trono para que fuera llevada a hacer el propósito de Dios. ¿Ven? Pues bueno, mis hermanos, este fue el libro de Esther y fue el último. Vamos a orar para ser despedidos. Maestra Brenda, ¿lo decís? Señor, te damos gracias, Padre, por tu fidelidad, por tu amor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta clase. Gracias por la vida de la maestra Isa, porque tú nos hablas. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser valientes, Señor, como lo fue Esther, a ser obedientes y a estar atentos, Señor, para escuchar tu voz. Gracias, Señor, porque nosotros aprendemos en tu palabra que eres tú con nosotros, que tu fidelidad es para siempre, y que a pesar de que otros puedan levantarse en contra de nuestra vida, tú estás ahí, tú eres nuestro respaldo, tú eres nuestro guarda, Señor. Gracias porque tú nos das esa valentía, tú nos das ese respaldo y esa gracia, Señor, delante de los demás. Te pedimos que tú sigas hablando a nuestro corazón, que la palabra que hemos aprendido, que estas historias que hemos estudiado, Señor, que podamos recordarlas, Señor, para que cuando nosotros nos enfrentemos, Señor, a cada circunstancia en nuestra vida, podamos recordar y podamos proceder de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos has hablado. Gracias porque tú nos guías, Señor. Y te damos las gracias, Padre, porque hasta este día, Señor, tú has sido fiel. Nos muestras tu amor, tú nos muestras tu cuidado. Te pido, Señor, por mis hermanos aquí presenciales, por mis hermanos vía Zoom, Señor, que tú los bendigas, que tú los guardes, Señor, que tú les sigas revelando tu palabra, que tú les sigas revelando, Señor, esos propósitos y esas promesas que tú tienes para sus vidas. Gracias, Señor, porque ellos han sido valientes, porque ellos han perseverado, Señor, y porque gracias a tu fidelidad, Señor, en este día, Señor, terminamos la clase de Antiguo Testamento 1. Gracias por tu fidelidad, por tu bondad. Y te pido, Señor, que tú les sigas dando sabiduría, Señor, que tú traigas paz a sus corazones y que tú, Señor, los bendigas, guardes su entrada y su salida, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén.